el Evangelio según Juan capítulo 4. Y quiero, hermanos y amigos que nos visitan, nos acompañan, quiero invitarlos a recordar estas palabras que están en Juan capítulo 4, versículos 20 al 24. Son palabras muy conocidas porque habla precisamente de una conversación que Jesucristo sostuvo con la mujer samaritana. Juan 4 habla pues de la historia entre Jesucristo y la mujer samaritana. Y en esa conversación vamos a extraer el tema de hoy, el tema que vamos a estar considerando a la luz de las Escrituras, el cual es de vital importancia. Vamos a leer esta conversación. Déjenme presentarles aquí lo que vamos a estar leyendo en lectura. Pueden corroborar en sus Biblias. Pueden ustedes ir viendo para comprobar en la Biblia. Miren lo que dice el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, dice la mujer samaritana a Jesucristo. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Porque recuerde que Jesucristo nació bajo los judíos o bajo la ley. Él era judío y estaba aquí con una mujer de Samaria, una samaritana. Y tenían creencias diferentes, los samaritanos y los judíos. Y dice esta mujer: nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén, porque los judíos creían que el lugar para adorar a Dios era Jerusalén. Así fue ordenado por Dios. Ahí estaba el templo donde ellos debían de ir a adorar. Por eso es que comienza esta conversación, pero vean la respuesta de Jesús. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y dice Jesús: vosotros adoráis lo que no sabéis, porque eso pasa comúnmente en nuestros tiempos. Mucha gente adora lo que no sabe. Y es la misma situación aquí con esta mujer. Y dice Jesús: nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Primeramente fue con ellos. Pero ahí viene la clave. Verso 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hoy vamos a estudiar este mensaje que se titula Los verdaderos adoradores. Sí, los verdaderos adoradores. Qué triste es que haya mucha confusión en nuestros tiempos. Siempre lo ha habido desde que Jesús comenzó su ministerio. Se topó con esta mujer samaritana creyendo que en ese monte era el lugar apropiado y correcto. Y por eso hubo esa conversación y a la vez una pequeña controversia, pero Jesús le deja muy en claro: mira, mujer, viene un momento, y le dice, y ahora es que ni Jerusalén ni el monte será necesario para adorar, porque ahora tenemos que adorar en espíritu y en verdad.
Y eso es clave. Necesitamos conocer qué significa eso. Porque la Biblia sí habla, como ustedes están viendo en pantalla, sí habla de los verdaderos adoradores. Sí habla la Biblia. Miren, nuevamente, Juan 4:23. Los verdaderos adoradores. Si hay verdaderos, es porque también hay ¿qué? Lamentablemente hay falsos adoradores. Y muchas veces hay falsos adoradores por ignorancia, pero otras veces por conveniencia, Sin embargo, en este mensaje tiene como fin el que podamos nosotros conocer quiénes son esos verdaderos adoradores según la Biblia, según la palabra de Dios. ¿Cuáles son las características que definen un verdadero adorador? No es simplemente creer que soy un verdadero adorador. La mayoría, cuando le preguntamos, ¿usted es un verdadero adorador o un falso? La mayoría dice que es un verdadero. Nadie va a decir soy un falso adorador. La mayoría piensa y cree que es un verdadero adorador, pero uno dice, ¿cómo es posible que sean todos verdaderos adoradores cuando adoran de manera diferente? Hay confusión, hay controversia. Por lo tanto, ¿qué es lo que define un verdadero adorador? Bueno, la palabra de Dios nos va a dar cuáles son esas características que definen un verdadero adorador, para que también nosotros nos examinemos, cada uno nos examinemos y veamos si realmente somos verdaderos adoradores. Hermanos, hermanas, tan necesario es aprender este tema porque dice la Biblia que el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nosotros tenemos que llevar esta invitación a las personas, decirles Dios está buscando adoradores, pero no cualquier clase de adorador, sino verdaderos. ¿Y qué es lo que define un verdadero adorador? Bueno, lo vamos a ver en este mensaje, mis hermanos, lo vamos a ir viendo porque aquí Jesús lo dejó muy, pero muy en claro. Y vean tres características basados aquí en esta conversación, en estos textos sagrados. ¿Saben cuál es una característica? Adorarán al Padre. En otras palabras, adorarán a Dios. Para ser verdaderos, mi adoración tiene que ser dirigida ¿a quién? A Dios únicamente. Número dos, también dice, adorarán en espíritu. Esa es otra característica muy peculiar, muy importante. Y la otra característica que vamos a estudiar hoy es adorarán en verdad. Estas son las tres características que definen si eres o no un verdadero adorador. Así que no se basa en lo que pienso, en lo que creo, en lo que siento. A veces la gente dice, pero es que yo siento que estoy bien. Yo siento que soy un verdadero adorador. Lo he sentido, lo he pensado. Y hay quienes se van hasta más allá de eso y dicen, hasta lo he soñado. Lo he soñado que estoy en el lugar correcto, adorando de la manera correcta. Por lo tanto, no importa lo que diga la Biblia, porque mi sentir es más fuerte que la Biblia. Y eso es bien triste, porque si su sentir, si sus emociones o sentimientos son más fuertes que la Biblia, va a ser difícil que pueda ser un verdadero adorador. Porque esto no se basa, hermanos, en las emociones y no tanto en lo que el corazón diga, porque el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Sino aquí lo que importa es la realidad de lo que dice el Espíritu Santo a través de su santa palabra, inspirada, revelada.
y que hoy podemos leer. Especialmente Jesucristo es el que está aquí enseñando quiénes son los verdaderos adoradores. Por lo tanto, hermanos, entremos pues al estudio, a la meditación, a la consideración, al análisis de este tema que se titula Los verdaderos adoradores. Ya vimos cuáles son las 3 características que vamos a estudiar. Comencemos pues con la primera. Los verdaderos adoradores adoran a Dios. No a los ángeles, no a los ángeles, no a los hombres, mucho menos a las cosas creadas. Los verdaderos adoradores, como dijo Jesucristo cuando fue tentado por Satanás, le dejó muy en claro lo siguiente. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay más. No hay más a quien podamos nosotros ofrecer nuestra adoración. Solamente a Dios. Apocalipsis capítulo 14. Vamos al libro de Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Dice la palabra: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y cuál era ese mensaje de ese evangelio eterno que está siendo predicado, según Apocalipsis 14:6, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¿Cuál es ese mensaje? Y dice que parte de ese mensaje es diciendo a gran voz: teme a Dios. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese evangelio enseña que teman a Dios. Ese evangelio enseña que adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Adoren al Creador de todas las cosas, y es Dios. Por lo tanto, nuestra adoración no debe ser desviada a los ángeles, ni a los hombres, ni a ninguna otra cosa creada. Porque hay quienes adoran las cosas creadas. Es muy fácil poder decir: hermanos, por fe, esto va a ser parte de nuestra deidad, de la divinidad. Sabemos que literalmente no es parte de la deidad literalmente, pero lo vamos a representar simbólicamente, que esto pudiera ser parte de la deidad, y le vamos a ofrecer nuestro respeto, nuestra adoración. Pudiera ser muy fácil poder crear un Dios de una cosa creada. Pero dice la Biblia: no van a adorar ustedes nada creado, ni a ningún hombre, ni a ningún ángel, solamente o exclusivamente a Dios. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Ahora vamos a leer el verso 8 y 9. Aquí el escritor a Apocalipsis, que fue el apóstol Juan, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, ¿qué hizo Juan? Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Juan el apóstol cometió un grave error, muchas veces por ignorancia.
Dice Juan, cuando vi al ángel que me estaba declarando estas cosas, esta revelación, porque yo soy quien vi y oí, dice Juan, y cuando sucedió esto, dice Juan, me postré para adorar a los pies del ángel. Pero miren qué dijo el ángel. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y le dejó bien en claro el ángel, adora a Dios. Ni un ángel permitía adoración, ni un ser humano debe permitir adoración. No podemos usurpar ese lugar. Pero hoy en día está grave y grande la confusión en que mucha gente adora a los ángeles, adora a los hombres. Eso no significa que no merezcan un respeto. Todos los hombres de Dios que han trabajado merecen un respeto, pero no adoración. Son dos cosas diferentes. No adoración, porque la adoración es exclusivamente a Dios. Y hay muchos textos, hay muchas escrituras que prueban que la adoración es exclusiva a Dios si quieres ser un verdadero adorador. Esta es una característica muy importante. La segunda característica, recuerden hermanos, vamos a estar recordando las escrituras que leímos en Juan 4. La siguiente característica es que adorarán en espíritu. ¿Y qué significa esta palabra, adorar a Dios en espíritu? ¿Qué significa esta palabra, adorar en espíritu? Hermanos, esto es muy importante. Es muy importante porque para entender esto necesitamos entender que antes que esto fuese ordenado, porque Jesucristo en esa conversación, recuerden que le dijo a la mujer samaritana, quien le estaba diciendo, nuestros padres dijeron que en este monte, y ahí adoraban ellos. Y los judíos decían que en Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Pero Jesús dejó muy en claro que hoy en día los verdaderos adoradores ya no van a adorar en Jerusalén ni en este monte, sino ahora los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu. Y para poder entender esta adoración en espíritu, era necesario que Jesús le dijera, mira, lo físico ya no es importante. Porque antes es verdad que los judíos se les había enseñado que el lugar apropiado para adorar era Jerusalén. Ahí estaba el templo. Ese era el lugar indicado, apropiado, exclusivo. Pero ha llegado el momento que ahora hay que adorar en espíritu. Eso significa, hermanos, que bajo la dispensación mosaica, Dios requería que su pueblo ofreciera sacrificios solamente en Jerusalén. Pero ahora bajo la ley de Cristo, ahora bajo la gracia, ahora bajo este nuevo pacto que Jesús nos ha dado, el sitio, el lugar indicado, requerido por Dios para adorarle, ya no es Jerusalén, ya no es el templo de Jerusalén. Ahora el sitio, el lugar, ahora el templo es la iglesia. Es decir, nosotros. Ahora nosotros somos ese templo. El corazón es pues el lugar, el sitio espiritual. Por lo tanto, adorar en espíritu es comprender que ya no es necesario ir a Jerusalén, que era el lugar según los judíos, o ir al monte, como decían los samaritanos. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis
que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora la adoración es en espíritu. ¿Por qué? Porque ahora el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, ahora somos nosotros. El corazón es pues el lugar indicado, requerido por Dios para ofrecer nuestros sacrificios espirituales a Dios. Ahora nosotros somos esa casa espiritual, no el lugar físico donde nos reunimos, no las paredes. El templo no es este lugar, porque esa es la confusión de la mayoría de personas allá afuera, que consideran el lugar como lo más sagrado, consideran el lugar como un templo, cuando en realidad, hoy dice Jesús, eso ya no es necesario. Ahora es tu corazón. Ahora eres tú el templo para ofrecer sacrificios espirituales. Para ofrecer sacrificios ya no como en el Antiguo Testamento, sino ahora sacrificios espirituales. En la siguiente lección, hermanos, vamos a hablar sobre sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? En el próximo domingo, si Dios lo permite. Pero estamos viendo aquí, hermanos, la importancia de comprender que un verdadero adorador adora en espíritu, y eso significa que es tu corazón, es tu cuerpo, es tu vida que tiene que ser presentado como un sacrificio para Dios, porque somos esa casa espiritual, dice Primera de Pedro 2:4, acercaos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿cómo es? Para Dios es escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Hermanos, ¿cuál es la casa espiritual hoy en día? Nosotros, la iglesia. La iglesia somos nosotros, no las paredes, no las paredes, no el edificio, no la casa física, sino la iglesia, nosotros. Somos pues esa casa espiritual, somos ese sacerdocio santo. ¿Y saben cuál es el fin? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mis hermanos, adorar en espíritu es ahora que nosotros somos ese templo del Espíritu Santo, que nosotros somos esa casa espiritual, que el corazón es pues el lugar requerido, indicado para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Sacrificios espirituales, no cualquier clase de sacrificio. Por eso vamos a ver en una siguiente predicación cuáles son esos sacrificios espirituales, para no ofrecer como Nadab y Abiud, que pensaron que podían ofrecer cualquier cosa y fueron, hermanos, fueron castigados duramente hasta perder la vida por atreverse a ofrecer algo que Dios nunca mandó. Por eso es importante que estudiemos una siguiente lección de acuerdo a los sacrificios espirituales. Hoy estamos viendo que eso es precisamente adorar en espíritu. La adoración que Dios desea no es carnal, no es para diversión, no es para divertirse. No venimos aquí para divertirnos, porque a veces nos ha pasado que muchas personas dicen: hermano, pero es que esta adoración se me hace muy apagada. Yo quisiera un poquito más de ambiente, de movimientos, algo que pueda satisfacer nuestras emociones, nuestros sentimientos, algo que me levante el ánimo, aunque después siga con su misma rutina de tristeza.
de soledad, de angustia, de afán. Algo que me haga sentir por lo menos aquí un poquito emocionante. Pero dice la Biblia, la adoración no es carnal, no es para diversión, no es superficial. El hecho de que nosotros aquí no vamos a promover eso, no significa que nuestras emociones estén apagadas. No significa que yo no pueda sentir. No, tampoco nos podemos ir a un extremo de ser fríos. Claro que cuando leemos la palabra, cuando cantamos, el corazón se alegra. Porque si no se alegra, hay peligros que esté muerto, espiritualmente hablando. Y que nada más venga como una obligación, como una costumbre, como un simple compromiso. Y que nada más piense de que, bueno, pues ya. Pero nada más viene por cumplir y no para agradar a Dios, no para ofrecer realmente sacrificios espirituales. A veces puede pasar que uno venga buscando otra cosa y se topa con una adoración espiritual, porque esto es espiritual, realmente tiene que ver con lo interno y no tanto con lo externo, porque muchas veces lo externo no quiere nada de esto. Por eso dice, mejor voy a buscar un lugar donde haya más ambiente para la carne, pero no para su espíritu, porque queda vacío espiritualmente, quedan llenos emocionalmente, carnalmente, pero vacíos espiritualmente porque no entienden verdaderamente el mensaje de Dios, porque esta adoración es espiritual. Él quiere sacrificios espirituales, no solamente cuando nos reunimos como iglesia, sino también en nuestra vida diaria, porque hay un problema, hermanos, hay un problema grave. Pensamos que los sacrificios espirituales solamente se ofrecen aquí, en cada reunión, y tratamos que en cada reunión damos o demos lo mejor. Decimos, vamos a dar lo mejor en oración, en alabanzas, vamos a dar lo mejor, pero solo dan lo mejor aquí. Y aquí todos bien comportados, aquí nadie dice mala palabra, aquí nadie se enoja contra su hermano, nadie está peleando, aquí nadie está con ira, con gritería, con maledicencia. Tratamos de dar nuestro mejor sacrificio espiritual aquí. Pero ¿qué dice la Biblia? Es que no es el lugar. No es el lugar, sino es tu corazón, es tu vida, es tu cuerpo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho, o por todo el favor que Él ha hecho a ustedes. Que sea que un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada es esta, que ofrezcamos ¿qué? Nuestro cuerpo, nuestra vida misma. Esa es la verdadera forma de adorarlo. A veces uno dice, pues con dar algo ya cumplí, dice el Señor. No, es tu vida, es tu corazón que yo quiero, es tu cuerpo. Eres tú quien tiene que dar su vida a Dios, consagrar su vida a Dios, como dice aquí, como un sacrificio. Eso va a ser el sacrificio que Dios quiere. Ya estoy adelantándome con uno de los sacrificios espirituales. Uno de los sacrificios espirituales es que des tu vida, tu cuerpo, tu corazón. ¿Cómo lo quiere? Vivo y santo. Solo vamos a apartarnos del pecado cuando estemos reunidos. Solo aquí vamos a estar ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. No. Ese templo del Espíritu Santo requiere pues que todo el tiempo esté en sacrificio vivo y santo, porque esto es agradable a Dios. Por lo tanto, hermanos, no olvide que
La adoración verdadera se basa en eso, no solamente cuando nos reunimos, sino en todo nuestro diario vivir, en toda nuestra manera de vivir. Estamos en sacrificio vivo y consagrado a Dios, apartado del pecado. Y cuando uno peca, como dijimos, uno confiesa y se vuelve a poner a cuenta a Dios. Eso sí lo vamos a ver en la clase hoy, en el estudio. En tercer lugar, y como último punto, los verdaderos adoradores, hermanos, hermanas, amigos, ¿adoran en qué? En verdad. Esa es la otra característica. ¿Y qué significa adorar en verdad? Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora bien, para poder completar una adoración verdadera, no solo se requiere dirigir la adoración a Dios. Hay mucha gente que ya avanzó en eso. Dicen, no, nosotros también dirigimos a Dios nuestra adoración. Y qué bueno, ya avanzaron en eso. Pero cuando uno le dice, ¿y qué clase de sacrificios ofrecen? Porque los sacrificios espirituales serán aprobados siempre y cuando sea la verdad de Dios quien la apruebe, la autorice. Por eso va tomado de la mano, en espíritu y en verdad, porque es la verdad de Dios quien lo aprueba. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Dice Jesús, tu palabra. ¿Qué palabra? Efesios lo aclara. ¿A qué se refiere? Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad, hermanos? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio. Lo vamos esclareciendo más. Cuando la Biblia dice adoren en espíritu y en verdad, ¿cuál es esa verdad que es necesaria para que mi adoración sea verdadera? Bueno, la Biblia dice esa palabra de verdad es el evangelio. En otras palabras, el evangelio, que es la palabra de verdad, es quien debe guiarnos para que el sacrificio que yo ofrezca a Dios desde lo más profundo de mi corazón, porque Dios quiere que salga de aquí, del corazón, obedezcan de corazón, ofrezcan esto de corazón, canten en vuestros corazones. Pero para saber que el sacrificio que voy a ofrecer realmente es espiritual, es aprobado, es porque la palabra de verdad lo tiene que autorizar a aprobar. La verdad del evangelio. Por esa razón no podemos ofrecer algo que Dios nunca mandó. Alguien podrá decir, ¿podemos ofrecer esto, hermano, aquí? ¿Podemos agregar esto aquí como un sacrificio espiritual? Le digo, para saber si es un sacrificio espiritual, me tiene que sacar la verdad, me tiene que mostrar con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El evangelio. La palabra de verdad del evangelio. Me lo tiene que mostrar aquí en el evangelio. Si tal sacrificio que usted piensa que es espiritual está aprobado y está autorizado. Por lo contrario, no podemos ofrecer algo aquí que no sea autorizado por el evangelio. Porque recuerden que es necesario adorar en verdad. Esa es la verdad de hablar conforme a la palabra del Señor. No puedo inventar, suponer o pensar. Sin embargo, en Gálatas, no vamos a leer todo el contexto por causa del tiempo, pueden leer después Gálatas capítulo 1, versos 7 y 8, donde se habla que estaban algunos hombres pervirtiendo el evangelio. En otras palabras, pervertir el evangelio es pervertir la verdad de Dios. Es querer pervertir la verdad. Torcer el evangelio es querer torcer la verdad del Señor. Por eso Gálatas capítulo 2, verso 14 dice el apóstol Pablo,
cuando vi que ellos no, miren, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, cuando vi esto, dice Pablo, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú que eres judío de nacimiento dejaste a un lado las leyes judías y vives como gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Resulta que había un problema en los Gálatas. Pueden leer después todo el contexto. Estaban siguiendo un evangelio diferente. Estaban siguiendo un evangelio diferente porque estaban introduciendo una ordenanza de la ley de Moisés. Lo estaban introduciendo a la iglesia, una ordenanza de la ley de Moisés. Y por eso Pablo exhorta a Pedro y le dice: Pedro, ¿cómo es posible que tú siendo judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías? Porque Pedro había cambiado porque el Señor así le ordenó, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso lo había entendido muy bien, pero hubo un descuido en la iglesia. Querían introducir un mandamiento de la ley que era la circuncisión. Entonces Pablo les aclara, pueden leer después Gálatas 3:10, donde Pablo les aclara diciendo: si ustedes pretenden guardar un mandamiento de la ley, están obligados a guardar toda la ley, no solo lo que les conviene. Pero dice Pablo, esto no está bien. Aquí está la clave. Esto no es seguir la verdad del mensaje del evangelio. Esto es pervertir el evangelio. Esto no es la verdad del evangelio, en otras palabras. El querer introducir un mandamiento de la ley de Moisés hoy en día a la iglesia es grave. Eso ya no nos hace un verdadero adorador. ¿Por qué? Porque dice Romanos 7:6, hermanos, que ahora fuimos liberados de la ley. Fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino, ahí viene la clave, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora nosotros ya somos libres de la ley de Moisés. Ahora ya no vamos a adorar a Dios conforme al antiguo modo, al antiguo pacto, sino ahora vamos a adorar, a obedecer a Dios mediante al nuevo pacto, al nuevo testamento, al nuevo régimen, a la nueva ley. Y esto no mucha gente lo sabe. Algunos sí dicen: es verdad, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Lo saben en frase, pero no en práctica, no en acciones, no en hechos, porque muchos grupos y la mayoría hoy en día están introduciendo mandamientos de la ley de Moisés. Sí, ustedes van a ver grupos religiosos donde tocan instrumentos en la alabanza, porque muchos nos cuestionan a nosotros: hermano, ¿por qué aquí nos tocan instrumentos en la alabanza? Y le decimos: porque estamos bajo la ley nueva y el Nuevo Testamento no autoriza eso. Sí, pero la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, en el Salmos, dice que sí. Sí, pero ya no estamos bajo la ley. También muchos nos cuestionan: ¿por qué aquí no se diezma? Le digo: porque eso era de la ley de Moisés y hoy en el Nuevo Testamento no viene. No viene. No viene. Sí, pero es que Malaquías dice. Sí, Malaquías de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento. ¿No lo podemos introducir en la iglesia? No, ¿por qué? Porque vamos a servir a Dios mediante el nuevo pacto, el régimen nuevo, la ley de Cristo. Hermanos, segunda de Corintios 3:14 nos va a esclarecer un poco más este punto. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee ¿qué?
Cada vez que se lee el Antiguo Pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender ¿qué? Para que no puedan entender la verdad. Ese es el problema, que mucha gente no ha comprendido la verdad porque tienen un velo que no los deja ver. El velo en el corazón implica que no pueden comprender y entender porque están sometidos hasta el día de hoy en el Antiguo Pacto. Pero miren la buena noticia, y este velo puede quitarse. Ese velo que representa una ceguera espiritual puede quitarse solamente al creer en Cristo. Dice el 15, efectivamente. Incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo. ¿Y qué es lo triste? ¿Qué es lo triste? Y no comprende. Pero la buena noticia, pero cuando alguien se vuelve al Señor, viene a Cristo, viene a la verdad de Cristo, el velo, la ceguera es quitado. Pero mientras sigan sometidos en preceptos del Antiguo Testamento, van a seguir ciegos espiritualmente. Y a veces ese es un problema grave, porque son convenientes. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de hablar con los líderes religiosos, siempre les digo, ¿y por qué andan enseñando la ley de Moisés a sus seguidores? No, porque está vigente. ¿Está vigente? ¿A poco apedrean al que comete pecado? Ah, no, eso sí no. A ver, ¿cómo que eso sí no? Ah, es que sí, cambió en partes y en partes no. ¿Dónde dice? Que en partes sí, en partes no. ¿Dónde dice? No, es que nosotros así pensamos, así creemos. No, Señor, no esté tomando lo que le conviene. Porque hoy en día solo toman lo que le conviene y por eso el diezmo está introducido. Las primicias y muchas cosas más. Eso no quiere decir, hermanos, como lo vamos a ver en la predicación siguiente, ¿cuál es la adoración entonces de sacrificios espirituales que nosotros hacemos? Aquí sí hay un medio financiero de la iglesia, el único, que son las ofrendas, según el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 16, 1 y 2, las ofrendas cada primer día de la semana. Pero ojo, es un sacrificio espiritual el dar, porque dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No es una obligación, no es algo que se tiene que presionar, imponer. Es su corazón que tiene que aprender a dar. Pero hermanos, qué triste que mucha gente todavía sigue metido en la ley de Moisés. Les prohíben comer ciertos alimentos, todavía les someten a guardar algún día de reposo, como lo era en la ley, o las famosas primicias, los diezmos, los instrumentos en las alabanzas. Muchas cosas que son de la ley todavía los están imponiendo a la iglesia o a los seguidores. Y luego dicen, somos verdaderos adoradores. Pero ¿cómo así si no están llenando las características que define un verdadero adorador? Porque los verdaderos adoradores adoran a Dios, adoran en espíritu y adoran sin la verdad. No es posible la adoración. Aunque hayan avanzado con adorar a Dios y aunque entiendan la parte espiritual, pero mientras no tengan la verdad, no es aceptable, hermanos. Por lo tanto, aún teniendo la verdad y nuestra adoración dirigida a Dios aquí, pero si usted no es espiritual, no está haciendo un sacrificio vivo y santo, tampoco sirve de nada. Imagínense teniendo la verdad y teniendo la adoración dirigida a Dios, pero nosotros no siendo templo del Espíritu Santo, nosotros no cuidando el templo, nosotros no viviendo espiritualmente hablando, guiados por el Espíritu Santo, entonces es un verdadero adorador. Por eso son 3 características. No piense que solo una. Son 3 características que definen un verdadero adorador.
Que Dios nos ayude a seguir siendo verdaderos adoradores. Gracias por su fina atención.